Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care, y me da mucho gusto que estés viendo este video porque lo que tengo para ti el día de hoy es nada más y nada menos que compartirte cuál es el protocolo de tratamiento que nosotros aplicamos en nuestros pacientes y el protocolo que logra revertir la diabetes. Bien, pues me gustaría empezar por decirte que en Sugar Care somos un consultorio médico especializado en tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y sus enfermedades asociadas. Probablemente las has escuchado como síndrome metabólico, las cuales incluyen hipertensión, hígado graso, obesidad y dislipidemias. ¿Por qué nace Sugar Care? Nace porque nosotros creemos en la posibilidad de vivir en un mundo sin diabetes. Visualizamos un lugar mejor donde las personas puedan vivir plenamente sin tener que preocuparse por sus niveles de azúcar. Esta visión de un lugar sin diabetes se puede lograr si todos aprendemos a controlar nuestros niveles de azúcar sin necesidad de usar medicamentos, o sea, revertir la diabetes. ¿Y en qué nos diferenciamos aquí en Sugar Care en comparación a otros centros que también tratan la diabetes mellitus tipo 2 u otros consultorios médicos que tratan pacientes con diabetes? La diferencia número uno es que la diabetes se puede revertir y nosotros ofrecemos esa posibilidad para ti, para que puedas dejar de usar insulina o utilizar medicamentos. La segunda diferencia es que nosotros sabemos cómo es vivir con diabetes. Sabemos lo pesado y angustiante que puede ser estarse picando para checar tus niveles de azúcar o estarte inyectando insulina. Inclusive sabemos la angustia que puedes sentir al ver el glucómetro cuando marca 200, 300 o incluso 400. ¿Por qué menciono esto último? Porque sabemos que todos los pacientes tienen obstáculos distintos que no les permiten el control de azúcar, ¿no? Entonces, nuestros tratamientos se adaptan a tu estilo de vida y no al revés. No buscamos que tú te adaptes al tratamiento, sino todo lo contrario. Y uno de nuestros objetivos es que recuperes tu vida antes de tener diabetes. Imagina todo lo que cambiaría. Ahora te voy a compartir cuál es nuestro protocolo en Sugar Care para que logres revertir tu diabetes. Bien, pues en la primera consulta realizamos tu historia clínica completa, recabamos información acerca de tus antecedentes, detección de complicaciones metabólicas en ese momento. En la primera consulta es importantísimo medir tu hemoglobina glucosilada, la cual es un parámetro que nos dice a nosotros qué tan controlado o descontrolado estás al momento de iniciar el tratamiento, ¿no? Con base a esa información podemos ajustar y elaborar un plan de tratamiento inicial, el cual implica un ajuste u optimización de tus medicamentos que tomas en ese momento en la primera consulta, porque usualmente no quitamos los medicamentos de un día para otro ni la insulina en la primera consulta sin haber iniciado estas terapias, y orientación nutricional para que disminuyas tu consumo de azúcar y disminuyas el consumo de carbohidratos refinados. Esto último, el disminuir el consumo de azúcar y el disminuir el consumo de carbohidratos refinados, es posiblemente uno de los elementos que el paciente tarda un poco más en integrar a su estilo de vida. En la segunda consulta, que generalmente suele ser en un mes, interrogamos acerca de los síntomas y cómo se ha sentido esa persona con las intervenciones realizadas en la primera consulta. También es importante para nosotros preguntar qué obstáculos han tenido que no les permiten disminuir el consumo de carbohidratos refinados y que no hayan podido disminuir el consumo excesivo de azúcar, ¿no? También es muy importante el análisis de cómo han estado sus glucometrías en ayuno y la hemoglobina glucosilada. Posterior a esa evaluación, en la segunda consulta se ajustan nuevamente tus medicamentos. En caso necesario, agregamos algunos suplementos. Como la deficiencia de micronutrientes es muy frecuente y puede ser un elemento que no te esté permitiendo controlar tu azúcar. Reforzamos nuevamente tu dieta baja en carbohidratos. Algunos pacientes eligen hacer dieta keto.
Reforzamos los puntos que estén fallando en su alimentación. Como te comentaba, es muy difícil de una consulta a otra que logres cambiar tu alimentación a la perfección. Esta segunda consulta, como ya hiciste algunas intervenciones y tu cuerpo ya sufrió algunas modificaciones encaminadas a revertir todo tu problema de azúcar, es muy probable que en tu segunda consulta introduzcamos el ayuno intermitente. La tercera consulta, que generalmente suele ser a los 2 meses después de haber iniciado estas intervenciones, medimos nuevamente tu hemoglobina glucosilada, checamos tus valores de glucometrías, te interrogamos acerca de tus síntomas, cómo te has sentido, qué modificaciones has notado en tu cuerpo, así como qué obstáculos y dificultades has tenido para cambiar tu dieta. Es en esta tercera consulta que generalmente logramos suspender algunos medicamentos o incluso bajar las dosis de insulina. En esta misma tercera consulta ajustamos tus suplementos. Es bien importante la elaboración de un plan de tratamiento a largo plazo para que no tengas problemas de azúcar al momento de quitar tus medicamentos. Y me parece que en esta parte del video es importante aclarar que los medicamentos se van suspendiendo de manera gradual. Generalmente no es en la primera consulta, en la segunda o tercera, y que el tiempo para lograr controlar tu diabetes es muy variable. Cada quien tiene tiempos diferentes. ¿Por qué? Porque esto es multifactorial, ¿no? No es lo mismo un paciente que tiene azúcar de 300, 350 y hemoglobina glucosilada de 14%, por ejemplo, a que acuda a un paciente que tiene valores de azúcar entre 170, 180 y su hemoglobina glucosilada en 8%. Que entre más descontrolado estés, más tiempo te va a tomar lograr revertir tu diabetes. Estos pacientes que recién llegan a la remisión aún necesitan un seguimiento médico porque sus niveles de azúcar todavía se pueden disparar si tienen algún descuido en su tratamiento. Y una de las preguntas o dudas muy comunes que me han hecho es: ¿qué pasa si yo tengo diabetes desde hace 20 o 25 años? ¿Aún la puedo revertir? Y la respuesta es sí, independientemente del tiempo se puede revertir este problema. Dicho de otra manera, todos pueden revertir su diabetes mellitus tipo 2 con estas intervenciones. ¿Qué pasa cuando este paciente no logra el control de azúcar a pesar de estar realizando estas intervenciones? Son casos difíciles, pero siempre hay algún obstáculo o detalle que no le está permitiendo. Entonces aquí el trabajo es encontrar ¿cuál es ese obstáculo que no te está permitiendo controlar tu azúcar? Porque, te lo repito, todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 pueden controlarse y revertir la diabetes con estas intervenciones. Bien, pues espero que te haya gustado este video. Este es el protocolo a grandes rasgos que utilizamos en Sugar Care para revertir la diabetes. Te dejo en la descripción del video mi página de Facebook, correo electrónico, WhatsApp de Sugar Care y mi podcast, en el cual también tengo mucho contenido que estoy seguro te será de mucho interés y aprenderás bastante para que puedas controlar tus niveles de azúcar de manera natural sin que uses medicamentos o insulina.